Antes de empezar con la asamblea, sí, vamos a hacer una lectura rápida del orden del día que hemos consensuado dentro del nodo de gestión, hace un ratito en realidad. Y ya a continuación vamos recorriendo los puntos de uno en uno. Está por una parte, hemos pensado que es necesario consolidar la identidad de esta plataforma, llegar a una serie de puntos en común, colectivos, que compartamos, porque bueno, que creemos que están más o menos definidos, pero que intentaremos explicar, definir y consensuar durante la jornada de hoy. Por otro lado, queremos también demostrar los avances que ha habido desde la primera asamblea, desde los distintos nodos, consensuar los siguientes pasos a dar y refinar un poco la estructura orgánica de la plataforma, que ya está un poco trazada. Ya hemos dividido la actividad en distintos nodos, pero queremos avanzar un poquito más en esa línea. Y luego, como un objetivo general, queremos, no sé muy bien cómo explicarlo, pero tratar de recuperar la ilusión por el proyecto, o simplemente cristalizarla y hacerla y ponerla en común. Entonces, hemos tratado de reflejar esos objetivos en orden del día, que se compone de los siguientes puntos. Primero, la propia exposición de los avances de cada nodo, para los cuales tenemos unos portavoces designados para que expliquen un poco qué es lo que se ha estado haciendo durante los últimos 2 meses. A continuación, vamos a leer y someter a votación para tratar de consensuar un manifiesto, que tenemos un borrador de manifiesto que queremos presentar y a ver a ver si somos capaces de consensuarlo en esta jornada. Queremos también abrir una conversación sobre la posibilidad de la creación de nuevos nodos de trabajo, pues si hay alguna línea de acción que queramos trazar, alguna nueva área de acción y gente que se pueda comprometer con ella. Vamos a recoger también propuestas de usos ya específicas. Ahora se explicarán más a fondo desde el nodo de Cimavilla, se explicarán más a fondo qué es lo que se ha estado haciendo en esta línea, pero bueno, se han estado recogiendo propuestas originales y bueno, queremos extender esa recogida a esta asamblea. Vamos a tratar también de consensuar siguientes pasos. Vamos a exponer qué líneas de acción hay abiertas a corto y medio plazo, a acciones concretas, y tratar de consensuarlas con todos y todas vosotros. Y también escuchar las propuestas que tengáis de cara a una siguiente acción. Estamos hablando de crear una base de conocimiento compartido sobre esta problemática en concreto y sobre casos paralelos que creo que es interesante, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco los puntos que tenemos definidos, que por supuesto están abiertos a revisión. Si alguien tiene algo más que proponer en algún momento, evidentemente, todo el mundo. Vale, Mateo va a moderar la jornada. Si quieres explicar un poco la dinámica bueno, vamos a intentar mantener la asamblea por debajo de las 2 horas para que no se extenda mucho y bueno, cada uno se puede ir a cenar y entonces bueno, las intervenciones tendrán que ser relativamente cortas, cada uno pues debería exponer su punto pero sin liarse mucho, intentar mantener las conversaciones dentro de lo que se pretende conseguir sin extenderse demasiado. Y luego hay algunas dinámicas que se suelen utilizar en asambleas que son un poco raras, pero ayudan a evitar que haya ruido y a entender un poco cuál es el ambiente, ¿no? Entonces, si estáis de acuerdo con lo que estáis escuchando, podéis hacer este gesto. Es un poco ridículo, pero la verdad es que para hacerse una idea de cuando estás hablando de qué opina la gente de lo que estás diciendo y para también hacerte una idea cuando estás escuchando de lo que opinan los que están a tu alrededor, pues es una herramienta, ¿no? Entonces esto es entre acuerdo, esto es en desacuerdo y esto es te estás enrollando, para que te estás enrollando, ¿vale? Entonces no es una orden, simplemente es para un indicador de cómo es la dinámica. Y nada, bueno, estaremos aquí recogiendo los turnos y si queréis hablar solamente levantar la mano y ya los compañeros ya recogerán el turno y ya está. Era fundamental desde el principio trazar líneas de comunicación con el ayuntamiento, sobre todo para recoger cuál era su propuesta para el espacio, qué tipo de actividades habían planteado,
qué tipo de financiación. Bueno, en principio se mandó un documento para ver si quería alguien del ayuntamiento venir a la asamblea a explicar cuál era el proyecto, como os decía. Este documento, al parecer, se perdió un marasmo burocrático hasta hace unos días. Hace unos días, Raquel Huergo, que es la directora de la Fundación Municipal de Cultura, puso en contacto conmigo y me dijo que sí, que había leído la información que mandamos, que les interesaba y que se iban a poner en contacto con nosotros. Lo habían intentado, según me comentó, pero los teléfonos que tenían, como que bueno, que no, al final lo intentaron y no llegó a ninguna parte. Seguimos esperando y bueno, la idea, si os parece bien a todas y a todos, no es mantener una reunión con ellos en un despacho del ayuntamiento ni en la Fundación Municipal de Cultura, sino hacer que vengan aquí, a este espacio que tenemos de comunicación, de diálogo, y que aquí mismo sean ellos los que se pongan en contacto con nosotros y los que nos expliquen hacia dónde quieren llevar el proyecto. Eso por el lado así más institucional, ¿no? Hay voluntad Sabéis que es complicado determinar sobre todo el carácter de esa voluntad. Voluntad parece que hay. ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto es una voluntad que se va a plasmar en algo en concreto? Bueno, iremos viendo. Yo sigo esperando la llamada. Sigo esperando la llamada que supuestamente se va a producir hace unos días. Podemos empujar un poco también, si os parece bien a todas. Podemos exigir, a través incluso de los medios de comunicación, que se produzca este encuentro. Es una puerta que está abierta, ¿no? Lanzar nosotros la pregunta de hasta cuándo vamos a estar aquí esperando a que alguien se ponga aquí en la asamblea a explicar cuál es el proyecto. Podemos hablarlo, sí. No, porque de la visita Lo no mismo. se sabe nada. Lo mismo. Porque De eso sí hecho, que es el punto de partida, ¿no? de hecho, estaba recogida en la misma solicitud que les mandamos. La solicitud estipulaba que nosotros queríamos, por una parte, recibir en la asamblea a alguien del ayuntamiento y por otra parte, que se abriese el espacio de Tabacalera a una posible visita. Una posible visita dentro de los parámetros de seguridad necesarios, porque el edificio sabéis que está en obras y que, bueno, a la hora de acceder van a tener en cuenta mucho cuál es el estado de lo que es Tabacalera a día de hoy. No sé qué os parece intentar hacer un poco más de presión. Yo soy partidario de hacerlo. Tenemos a los medios de comunicación y una vez que se recoja y que salgamos de aquí hoy con unas ideas, una de esas propuestas públicas puede ser insistir en la necesidad de que alguien desde el ayuntamiento de la cara y se posicione y que explique un poco qué quieren hacer. La sensación es que se están escuchando. El ayuntamiento funciona como funciona y la burocracia funciona como funciona, lo sabemos todos y todas los que estamos aquí, ¿no? No está de más nunca meter un poco de presión si de verdad queremos que en un plazo corto de tiempo se produzca ese encuentro. Pero no tiene que ser algo informal. Yo pienso, en la primera asamblea había miembros de varios partidos políticos que yo reconocí y yo entiendo que esto les interesa a cualquiera de ellos y más a los que están ahora mismo en el gobierno. Entonces yo creo que más que forzar es como, bueno, la mano está tendida. Sí, pero hay cosas que nos interesaría, la visita, o sea, sí o sí. Por eso sí, si es que realmente es importante la visita, que yo creo que lo es, porque abre también un periodo de diálogo simbólico pero real. Lo mismo es necesario que nos planteemos y que, bueno, que simplemente comuniquemos que estamos a la espera todavía. Bueno, pues sí. A lo mejor no es una cuestión de insistir ni forzar nada, Sí, simplemente sí. recalcar que todavía no se ha producido ese encuentro que nos había permitido. Y que nosotros hemos por registro incluso, a través del registro municipal, hemos mandado esa solicitud. Decir que está mandada y que seguimos esperando todavía. A lo mejor si a consecuencia de la asamblea se hace una nota de prensa a los medios locales, se puede mencionar que en el proceso de intentar establecer la interlocución con el ayuntamiento no ha habido respuesta, pero haciendo el énfasis en que la plataforma sigue viva, sigue operativa, que hay una dinámica de participación y que además esa dinámica se hace pública. Yo entiendo que eso, tanto al propio ayuntamiento como institución, como al resto de los partidos políticos de la oposición, les puede generar un interés por ponerse en contacto con una entidad que al final tiene repercusión ciudadana Totalmente de acuerdo. y es una manera de presionar sin hacer De hecho, sangre, ¿no? desde el modo de interlocución, claro, además de hablar con el ayuntamiento, otro de los objetivos es conectarnos y contarnos a los medios, ¿no? Y estar presentes en los medios y demostrar que esto es eso, una plataforma que está viva y que tiene un peso en la ciudad y que, bueno,
que quedemos interlocutores de lo que vaya a pasar con Tabacalera. ¿Una nota de prensa? Sí, posiblemente sea lo mejor. Había un comentario. Yo soy Noelia Rodríguez y soy la coordinadora de hostelería del Partido Popular. El otro día estuvimos aquí con otros compañeros para ver qué necesidades tenía el barrio para intentar llevarlo al pleno. No soy de foro, pero bueno, venimos aquí a escuchar para ver en qué consiste vuestra plataforma y poder pasar nuestras notas a los concejales que tenemos en el ayuntamiento. No tenemos muchos, Gracias. intentaremos hacer con... Gracias por venir, lo primero. Vine Bienvenida. con unos compañeros. Muy bien. Sí, en la primera asamblea que no me quiero tampoco extender mucho porque sí, en la primera asamblea, como decían las compañeras y compañeros, hubo representantes tanto del PSOE como de Podemos y si se puede, Izquierda Unida también. Es decir, que nuestra voluntad es que este canal, que es la asamblea, también sea permeable a lo que los partidos políticos puedan opinar y también luego trasladar al pleno. Sí. Por eso vinimos para ver cuáles son vuestras propuestas, qué es lo que queréis para el barrio, e intentar solucionar dentro de nuestra medida lo que podamos. Por concluir un poco esta intervención, ¿os parece bien entonces hacer una nota de prensa que recoja lo que salga de aquí hoy y entre esos puntos que se hable de la necesidad de recuperar, de empezar en realidad ese diálogo, ¿no? Sí, podemos abrir una... Bueno, eso sí que... Soy Carlos Caicoya. Cuando estabais hablando de esto me estaba recordando la época que yo estuve en SOS Monuments de Barcelona y cómo abordábamos este tema, ¿no? Porque la cárcel modelo de Barcelona era, para un momento dado, el problema que teníamos encima de la mesa con Pascual Maragall en la alcaldía, ¿no? Nos dimos cuenta de que los medios hay que controlarlos mucho, porque en un proceso de mucha difusión en los medios hay una reacción política contraria y al final la modelo se venía abajo, se venía totalmente abajo. En los años 81 yo tuve una experiencia muy frustrante con la estación de Langreo de aquí. Tuvimos una página entera en el periódico El País un sábado. El lunes el expediente de derribo estaba justificado y se tiró la estación. La estación del Vasco de Oviedo, lo mismo. O sea, está bien, los medios son necesarios, pero hay que tener un control, yo no diría sobre los medios, pero sí sobre el mensaje que mandamos a los medios, para que no haya una reacción contraria a la que estamos esperando. Acuñamos un método en aquellos momentos de análisis de conflictos, como hacen los politólogos, ¿no? Decir, a ver, qué pasa en cada extremo y cómo podemos ir por un camino más razonado para nuestros intereses. Solamente este pequeño detalle para que no nos tiramos de cabeza los medios, porque puede haber una reacción contraria, no porque los medios sean perversos, sino porque los políticos pueden utilizarlo de forma perversa. A ver, en el de Cimadilla lo que hemos hecho ha sido recoger la opinión del barrio y de los vecinos, tanto por un lado por la asociación de vecinos, por el AMPA. Repartimos unas octavillas que en la anterior asamblea las trajimos y todo el mundo ha ido, todo el mundo. En la farmacia, en el estanco, en la confitería, en diversos puntos han ido opinando. Realmente la participación para mí ha sido mayor de la que nos esperábamos, porque yo pensaba que iba a ir a por las hojas y no iba a haber nada y todo el mundo había escrito y había muchas propuestas sobre Tabacalera y luego ya sobre cosas que necesita el barrio, que luego ya aprovechó todo el mundo para todo. Y la verdad es que bien, ya las hemos recogido, hemos hecho una tabla. Sí, estamos en proceso de transcribir y analizar todas las propuestas que se han dejado en los distintos puntos de recogida y bueno, está en curso eso, cuando tengamos los resultados los compartiremos, pero bueno, os puedo adelantar que la verdad es que hay un montón de puntos en común. Contra todo pronóstico, el asunto del supermercado de la Limerca no tiene tampoco tanto peso. Es figura, Ahora es Mercadona, ahora es Mercadona. Pero sí, bueno, por lo que estamos viendo hay un montón de propuestas de tipo social, cultural, centros de creación, espacios multiuso para ese tipo de actividades socioculturales. Sí, Centro de salud, bueno, el centro de salud evidentemente es el otro gran... aulas infantiles para niños pequeños, o sea, realmente lo que necesita el barrio está recogido perfectamente, sí, Sí, muy claro. es muy interesante ver que realmente hay un consenso tremendo en el barrio, que al final, y cuando
extendamos esta encuesta al resto de la ciudad, nos daremos cuenta de que el consenso es universal en Gijón. O sea, es decir, que tengo esa impresión. Son las carencias lógicas de un barrio que no tiene un centro municipal como tenemos el resto de los barrios, que agrupa pues el que mejor, pues su piscinita, su biblioteca, un sitio para leer la prensa simplemente. Aquí hay un montón de gente mayor que seguro que ya les hacía un servicio interesante. Y luego la parte de la que yo me dediqué un poquillo, porque tampoco pude dedicar demasiado tiempo, fue el tema del diagnóstico un poco de cómo está Cima de Villa a nivel, lo que vemos todos, ¿no? De abandono, de cómo están las farolas, las baldosas, ya no solamente de infraestructura, sino del mobiliario urbano, o sea, sin ir más lejos. Y luego las edificaciones. Entonces, alguien había comentado, no sé si era la gente de SOS, que hace 2 años se habían puesto en contacto con ellos para decir que estaban haciendo un estudio patológico de las edificaciones de Cimavilla, que se focaliza básicamente en todo lo que es patrimonialmente más interesante, los edificios así como más monumentales, pero también se ha hecho, porque al final se extendió a 180 edificios, con lo cual no hay tantos de esas características. También se estudiaron otro tipo de edificios y realmente sí, o sea, este barrio está muy necesitado a todos los niveles de eso, de una inyección porque estamos hablando de Cimavilla, no estamos hablando de cualquier otro barrio. Entonces, eso podría ser un punto de partida también para que se trabaje a nivel más general en la ciudad. Eso a lo mejor sí que es una cosa que se puede recoger vosotros que estáis aquí, porque, a ver, yo sé que desde Podemos se ha instado a una comisión de trabajo para Cimavilla, pero sí que si todos remamos en la misma dirección, seamos del partido que seamos, es que esto se puede lograr y se debe lograr. Entonces, bueno, yo estaba un poquitín por esa labor. Tú habías comentado algo súper interesante de geolocalizar locales y espacios que llevaban mogollón de tiempo sin alquilar y demás, porque se podía hacer a lo mejor eso, alguna dinámica y tal, pero claro, para eso necesitamos más gente a pie de calle, o sea que si alguien se anima, claro, para ir localizando con la recogida de opiniones del barrio, lo siguiente es pues realmente ir calle por calle viendo qué locales están vacíos y apuntándolos. Está habiendo informaciones informales, valga la redundancia, preguntas que hacen pues a nivel personal casi, pero no hay interés de momento, no se han movido a nivel de partido político. Bueno, ¿vale? Sí es cierto que se han puesto en contacto Y es que en realidad, que no sé si sí han nos venido ha al escrito. final, porque nos dijeron que sería una persona en la asamblea, pero bueno. Y nos escribieron directamente al nodo y les invitamos a que viniesen, lo mismo que con el ayuntamiento, a que viniesen aquí. Evidentemente el ayuntamiento al final es un interlocutor más de todo esto, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que creo que estamos en un momento en el que tienen que también ellos demostrar cuál es el interés real que tienen por esta plataforma. Si ya han venido, más aún. Es decir, o sea, ya conocen de la existencia de esto. Si puede el otro día, como comentábamos hace un momento, puso encima de la mesa la posibilidad de hacer una comisión de estudio sobre las necesidades de Cima de Villa. Yo en el momento en el que me enteré, hablé directamente con Orlando, que es la persona que vino a la asamblea, le pregunté por qué estaba pasando eso y por qué no habían hablado con nosotros, y dijo que ya hablaríamos. Sigo esperando todavía cuál es realmente la posición oficial. Una cosa es lo que me pueda comentar él, ¿no? Una cuestión de conocerse, y otra cosa es cómo se va a dirigir a nosotros desde su partido político. Entonces, sí, estamos abiertos a tener otro tipo de reuniones, y no solo con partidos políticos. El trabajo que se está haciendo con asociaciones en el fondo es una interlocución también, con colectivos también. En algún momento dado se va a tener que hablar también con el colectivo de artistas, colectivos, no sé, de trabajadores en general, de cultura, no solo artistas. ¿De alguna manera las líneas de trabajo? ¿Sabéis qué vais a hacer con ese plan de se planteó en su momento en la sesión de trabajo que tuvimos, pero quizás sí que, y esto es una crítica a lo que veníamos haciendo, hemos estado un poco a la expectativa de ese primer contacto con el ayuntamiento para inaugurar simbólicamente el nodo y festejar que habíamos conseguido pues este papel, ¿no? de realmente de parte implicada en el proceso. Pero sí que hay que trabajar más en esta dirección, ¿cierto? Interlocución, al fin y al cabo, es el interfaz a través del que se tiene que comunicar cualquier tipo de colectivo con esta plataforma, para asegurarnos de que esas comunicaciones siguen el cauce adecuado y no se producen reuniones a puerta cerrada, claro, ni nada, ¿no? Y que todas las conclusiones que se saquen de la reunión pues sean... De hecho, la política está siendo tratar de integrar a esos representantes políticos en las dinámicas asamblearias
creemos que son los lugares para que se hable de forma pública lo que queremos hacer. De hecho, con Izquierda Unida solicitó reunirse, les emplazamos a que vinieran aquí, que ese es el lugar adecuado para establecer el primer contacto. O sea, pues ya. No sé, quizás a lo mejor sí que podríamos, pero claro, esto tendríamos que... Podemos hablar de esto, quizá a la Sí. hora de hablar de los siguientes pasos. Si especular, luego podemos... Y cerrando puntos así, avanzando. Más... Sí. Sí, a mí estamos en un momento, no diría dulce, pero sí interesante, ¿no? Está el plan general de ordenación urbana encima de la mesa, ¿no? Sí. Yo ayer estuve mirando el plan a fondo y hay un estado de confusión, por no decir de laberinto, de lo que es Cimavilla, ¿no? Sabéis que el proceso de Cimavilla parte ya en los 80 del proyecto de Francisco Pol, que creó lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? O sea, la gente de Cimadevilla, lo digo por mis tías, yo tengo un mote en este barrio, mi familia, que son los manejos, o sea, 5 generaciones han estado aquí, acaban viviendo con trueces, ¿no? Esto quiere decir mucho. O sea, quiere decir que hay un proceso de desertización de la gente que vivió toda la vida aquí, en el mundo de la pesca, el mundo de las bodegas, que se ha marchado, ¿no? Este proceso es un proceso que realmente ahora siempre se renueva, no solamente por la clasificación y calificación de suelos, sino por el control que se tiene de esos suelos a la hora de saber si se va a rehabilitar, habilitar con gente, o se va a dejar en una especie de limbo. Como yo he estado paseando por Cimadevilla hacía tiempo y hoy es un limbo. Para mí es un limbo, totalmente, es un limbo. Hay un momento muy importante ahora que es el posicionamiento que puede tener esta asamblea respecto al núcleo de Cimadevilla, que yo creo que ahora ya parece un slum, parece una cosa marginal de Gijón, y el tratamiento que se le puede dar a 4 o 8 años vista, que será como esté gestionándose el plan. Ahí van a salir derivadas que tienen mucho que ver de cómo realojar, recuperar, reinsertar tejido humano, lo digo así tan crudo, dentro de un barrio que realmente tiene una, no sé si habéis analizado la estructura demográfica, pero es bastante deprimente. Entonces, a ver, antes habéis hablado, y no es un chiste lo que voy a decir, hablasteis de Mercadona. Ojo con Mercadona, no por nada. Mercadona ha puesto ahora en estos momentos en Valencia y lo va a extender al resto de España una fundación cultural que lleva el nombre de su mujer, que se llama Hortensia, no sé qué, y han tenido ya actividades muy concretas en San Miquel, en Valencia, con una rehabilitación que ha dicho qué buenos son esta gente de Mercadona, y encima nos venden el jamón de York, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no es baladí que se diga esto, porque realmente hay un proceso de financiación público-privada que está siempre sometido, y Mercadona lo ha visto muy claro. Yo estoy en Valencia hace poco viendo este proyecto y he visto que tienen ansias de resituarse en aquellos sitios donde hay carne donde vender, ¿no? La Tabacalera podría ser una, ¿eh? Tiene todas las ¿Puedo hacerle una pregunta? Cuando has visto el plan de ordenación urbana, has tenido la oportunidad de verlo, el enfoque que hace el plan sobre el barrio, ¿cuál es? ¿Nos lo puedes trasladar? Mi impresión es que es un enfoque muy poco elaborado, muy poco trabajado. O sea, no es un enfoque... A ver, un plan no es una clasificación de suelos para poder edificar más, sino es una clasificación de vidas, ¿no? Entonces, en esto no se entra. Aunque hay un vector, que es el vector que están los geógrafos y hablan los sociólogos, realmente no hay un trabajo de campo de los sociólogos. Yo le pregunto, y aquellos los que estaban allí no sabían absolutamente nada de esto, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que hay un proceso de alertamiento, no me sabe la palabra, de dejarlo aquí morir, así a ver qué pasa, y ahí se queda como una especie de burbuja. Lo que en términos muy británicos se llama un slum, una cosa que queda ahí que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, aquí el peso que puede tener Tabacalera como nueva centralidad introduciría un elemento que no sé si lo habéis hablado en las otras asambleas, que es la otra asamblea, que es analizar todo este modelo que estamos aquí por un estudio de casos, ¿no? Analizando otros casos. Yo personalmente conozco el CCCB con el caso El Raval de Barcelona desde los 90 y el impacto positivo y negativo que ha tenido eso, que ha sido así. Ha habido cosas buenas, bueno, en la época de Ramoneda, ahora ya está otra historia de otra gente, ¿no? Pero ha sido una cosa muy curiosa, ¿no? Como ha estado... Pues entonces yo analizaría esto porque el plan
no prevé mucho. Esto es un problema, no prevé mucho. ¿Problema o una virtud que podemos Sí, aprovechar? efectivamente, porque lo que podría ser un riesgo es que hubiera una voluntad política o especulativa o bueno, yo qué sé de qué tipo, porque al final yo no sé cómo funcionan las administraciones, pero a la vista de los resultados que todos sufrimos parece que no muy bien cuando hacen los planes urbanísticos. Entonces podría ser un poco arriesgado que hubiera algún interés concreto de un tipo u otro. No salen a la luz en estos planes. No se ven, ¿no? Claro. Los dejas ahí para que se clasifique y se califique Claro. de una manera y a medio de largo plazo pues un proceso de gentrificación ocurra. Esta era la pregunta. Esta era la pregunta. Si el plan apuntaba en esa dirección. Entonces la decisión de si Tabacalera es un vórtice importante o no es muy determinante en todo el debate que tengamos. Esta era la pregunta, si había una previsión en el plan, porque es cierto que Gijón de alguna manera, además, la zona de la ruta, o sea, es un caramelo Cimadevilla para ese proceso de gentrificación aquí. Y tal y como es la evolución económica de la ciudad, parece una evolución lógica, esta tendencia a vivir como del turismo, de un comercio y de una hostelería que están como hiper, no sé qué, así como flotando por encima de la realidad. Una burbuja, en realidad. Claro. Un ave en tierra, ¿no? Claro, entonces eso sí, claro, es un tema que hay que tener claro y encima de la mesa. Si la proyección de barcos con turistas es la que se pretende, estaremos en un mini caso Barcelona, donde hace 2 meses han entrado en un fin de semana 160.000 personas por Ramblas arriba. Madre de Dios. Bueno, esto hay que pensárselo mucho. 160.000 personas Ramblas arriba. O sea, yo el plan lo tengo como una articulación que debía formar parte de ese debate. Está en vigor el plan especial de reforma interior de Cimadevilla. Sí, exacto. Es decir, que eso no decayó. Desde el punto de vista de la ordenación urbanística, el PERI al que se refería él antes sigue en vigor. Y tiene una serie de limitaciones, una serie de posibilidades, ¿no? Que está en vigor. Y ahí está como instrumento urbanístico. Yo entiendo que positivo desde el punto de vista de instrumento urbanístico. El problema fue que se paró. Claro, el que se paró quiere decir el desarrollo, es decir, que se focalizó en otras cuestiones, ¿eh? Es decir, la inversión, por ejemplo, el ayuntamiento gastó dinero en rehabilitar fachadas, edificios, ¿no? El edificio donde estamos fue rehabilitado, ¿no? Y está sometido a una normativa bastante estricta, Cimadevilla entero, ¿no? En función de la tipificación que tengan las edificaciones. Incluso estamos en una zona arqueológica, es decir, cualquier piedra que se mueve, cualquier cosa que se excava, tienes que hacer un estudio arqueológico. Dice que eso está en vigor. El problema está en que se cambió el foco y se cambió hacia otros lugares, ¿no? Por ejemplo, hacia el plan del muro, ahora mismo hacia cosas que probablemente también sean necesarias, ¿no? Es decir, la rehabilitación de otros poblados degradados en otros lugares, ¿no? Pero quizá Cimadevilla yo creo que merecía un tratamiento diferente. Y Cimadevilla lo que necesita, entre otras cosas, es inversión. Necesita recuperar la inversión, ¿no? Y la inversión, y yo creo que esto puede ser una oportunidad, lo de Tabacalera, una oportunidad muy, muy potente para rehabilitar el barrio de Cimadevilla, teniendo como caballo de batalla fundamental Tabacalera. Pero el instrumento urbanístico está ahí. Igual nos hemos ido un poco a la tangente, aunque yo pienso que sí que tiene relación con el siguiente punto, que es llegar a una síntesis de cuál es la filosofía detrás de la plataforma, ¿no? Es decir, que estas inquietudes sí que tienen relación, pero si os parece podemos leer el boceto que tenemos ahora del manifiesto, que se supone que cristaliza estas inquietudes en un texto, y luego podemos, si queréis, continuar este debate De dos en dos. a continuación o durante la votación o después de la votación. Bueno, os llegará ahora una copia del primer borrador del manifiesto, que ha pasado por un proceso de edición ya que hemos ido haciendo entre los distintos nodos, se originó en el de interlocución, a raíz de un primer boceto que va a tocarlos. En el manifiesto se trata de recoger esos puntos en común, ese sentido, ese sentir
colectivo que nos hizo a todos acudir a la asamblea, a la primera asamblea, y que creemos que está al margen de ideologías o inclinaciones y de intereses individuales y demás. Entonces, bueno, manifiesto Plataforma Ciudadana Tabacalera Gijón. Constatamos que la oferta cultural en la ciudad de Gijón lleva años en constante retroceso, capitalizada por propuestas institucionales cada vez más desconectadas de la realidad. Hay reclamaciones de tipo social emitidas por colectivos de barrios de la ciudad que llevan años sin ser atendidas por las sucesivas corporaciones municipales. Existen numerosos edificios de propiedad pública que se hallan actualmente desocupados o sin propuestas efectivas para su uso. Proponemos la creación de una asamblea ciudadana que reflexione sobre el futuro de la ciudad de Gijón y garantice que los cargos electos den respuesta a las necesidades y deseos de la ciudadanía. Es preciso cuestionar el modelo actual basado en delegar a los representantes políticos la toma de decisiones referidas a la vida cotidiana. Mediante una herramienta de reflexión colectiva, crítica y a la vez propositiva como esta, se puede llegar a una confluencia de lo social y lo cultural en un tipo de política no solo institucional, que nos capacite para imaginar en común un futuro que ponga fin a la inercia de desempleo, emigración y declive que caracteriza hoy por hoy a nuestra ciudad y nos empodere para materializarlo. Imaginamos Tabacalera como la cabeza visible de un cuerpo deslocalizado y múltiple, un espacio de producción de conocimiento con voluntad de acoger y dar voz a múltiples modos de hacer de agentes y colectivos locales y exteriores, que devuelvan o sitúen la necesidad de pensar y trabajar en cultura como un elemento sustancial para el desarrollo político, un espacio materializado en un lugar físico de utilidad social y cultural ubicado en el edificio de la antigua fábrica de tabacos del barrio de Cimavilla. La recuperación de este espacio supone una oportunidad única para establecer este nuevo modelo de participación ciudadana, en el que los distintos colectivos e individuos que componen el tejido de la ciudad se involucren tanto en la confección de propuestas como en el desarrollo y mantenimiento de las mismas. Hay que tener en cuenta que esto no solo beneficiaría a la ciudad, sino que devolvería al histórico barrio una actividad diurna, beneficiosa y necesaria, revitalizando el mismo y facilitando que se atiendan algunas de sus peticiones en cuestiones tan fundamentales como el transporte público y la atención sanitaria. Firma la Plataforma Ciudadana Tabacalera Gijón. Nos gustaría someter a votación la aprobación de este manifiesto. Idealmente saldríamos con un consenso aquí al respecto. Si hubiera una mayoría de noes, pues tendríamos que revisarlo y editarlo de nuevo, y en caso de que se consensúe, pues procederíamos a la firma. Entonces, si quieres dar paso a la votación. Sí, yo creo que previamente a la votación tiene que haber un debate, ¿no? Visual el propio texto del manifiesto, es decir, no se plantear un borrador y que entre el planteamiento del borrador y la votación exista un debate. El planteamiento del borrador se hizo ya hace semanas. Hace semanas. Es que si no, en esta votación también, de repente vienen aquí los Ultra Boys y votan y deciden el resultado. Entonces es una cosa complicada. En todo caso, igual está guay eso, pero también se puede volver a votar dentro de una semana. Claro, pero tú estás hablando de votar, yo no estoy hablando de votar, yo estoy hablando de Sí. Bien, adelante. Sí, por supuesto, si alguien tiene algo que apuntar. Bueno, la idea era esa, y además la idea que fue lo que decía José, si salía que no, se volvería otra vez pues a redactar otro documento, pero yo creo que en principio sería la votación. Porque si era por agilizar un poco la asamblea, pero si alguien tiene que decir algo... Si queréis podemos abrir un breve turno de intervenciones para gente que quiera comentar algunos puntos, los discutimos y luego votamos si el borrador es correcto o no. Mira, solo quería decir una cosa respecto a lo que habéis dicho ahora. El tema es que ya esta es la tercera asamblea que hacemos. Hicimos una asamblea hace, ¿qué fue la última? 3 semanas. Bueno, una reunión de trabajo. Pero también era abierta. Vinieron gente de todos los modos. Entonces, por supuesto que ahora esto es un espacio para hablar y discutirlo. Pero esto, igual no se ha explicado bien, esto no es el primer borrador. En la última reunión repartimos el trabajo, a mí me tocó hacer un borrador y del que yo hice ha habido mucho cambio. Lo que digo es que no es algo que se haya ocurrido y que venga ahora. Por supuesto que es un espacio libre, pero que no es el primer impulso, que lleva un trabajo detrás. Es fruto de un proceso que además es un proceso abierto a cualquiera que quisiera participar en él desde el principio. No, pero a lo que voy...
No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las asambleas que hay aquí no son el único lugar de opinión, sino que hay una cosa de correos, unas plataformas por internet. Hay nodos donde se trabajó el documento. Por eso digo. Que no es que se llegue aquí con él. Había una... Sí, no, solamente una cuestión que a mí que el manifiesto que sí, me parece bien, pero creo que el compañero tiene, los argumentos son bastante razonables. Sí. Se puede entender que a lo mejor, se podría entender, ¿no? Que a lo mejor el espacio para votarlo, pues a lo mejor no sé si sería este, sería a lo mejor por internet, no lo sé, pero hombre, el espacio para debatirlo yo creo que una asamblea es para debatir. Yo creo que sí que independientemente que se haya avanzado bastante, que es un argumento más, sí que bueno, si aquí alguien tiene dos, porque yo a lo mejor, bueno, pues me parece que está bastante bien, pero a lo mejor hay elementos que puede poner el compañero o otra persona, cualquiera, que a lo mejor puede no parecerles bien y puede ser una cuestión que puede enriquecer. Sí, una cosa no quita la otra. Eso que debatirlo me parece... Efectivamente, este ya el espacio para... Sí. Bueno, yo me llamo Alejandro, yo vengo también en representación del Partido Popular, entonces vengo a recoger todo esto que hemos dicho, a que nos llega nuestra información para nosotros tratar de impulsarlo. Me parece positivo todo esto que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Y desde luego hacer un escrito, pues casi como decir hacer la selección española, ¿no? Cada uno diríamos uno y por lo tanto es complicado. Esto es una, desde el punto de vista en el escrito, ¿vale? Yo creo que lo que habría que centrarse, pero más, pues si esto es el manifiesto plataforma ciudadana tabacalera Gijón, o sea, a mí lo que me gusta es más la parte, digamos, de la mitad para abajo, donde habláis del aspecto tabacalero. La mitad para arriba, yo creo que lo puede hacer también otra asociación en otro lado, ¿sabes? O sea, yo es lo que creo, que hay que centrarse el tiro para que llegue al ayuntamiento lo que quiere esta plataforma, que es realmente bien para Cima de Villa, que se haya inversión, que actúen sobre el edificio de Tabacalera y que recoja todas esas demandas que son lógicas, el centro social, guardería, es que me parece lógico, ¿vale? Entonces yo reconozco el esfuerzo, que es complicadísimo al final de hacer un escrito donde todo el mundo esté de acuerdo, como la selección igual. Entonces yo lo veo por ahí, ¿vale? Yo desde luego a la hora de votar, yo no voy a votar, no por nada, creo que es una cosa vuestra, ¿de acuerdo? Pero bueno, el sonido a mí me gusta y creo que deberéis de seguir ahí y empujar, ¿vale? Luego, lo que nos tenéis que pasar, os pasaremos el correo para que nos hagáis llegar también esto, ¿vale? Si os parece bien, nosotros vamos a tratar de impulsarlo, ¿vale? Todo lo que podamos, o sea, a los concejales, creo que es correcto que a esta reunión convoquéis a gente de los otros partidos, porque al final tampoco esto no es de colores ni de historias, que es... Vale, podemos limitar la conversación al tema del manifiesto, creo que había... Ahora creo que tú querías intervenir. Sí, yo también. Bueno, en relación un poco, para contestarte a ti y en general, es la sensación que yo he tenido y por qué me he acercado a esta plataforma es precisamente para no dejarlo solo en Tabacalera. De hecho, hay una necesidad social y política de hacer una política desde la participación ciudadana. Entonces, digamos que la Tabacalera es un símbolo para cambiar una realidad que existe ahora que no nos gusta a los ciudadanos. Entonces, digamos que la Tabacalera es un símbolo que pretendemos llevar a cabo esto, y hablo en plural, pero bueno, es como yo he concebido esta plataforma, para poder llevar a cabo otras acciones dentro de la ciudad. Empezaríamos en Tabacalera, pero también pretendemos transformar las políticas tal y como están planteadas, donde la participación ciudadana es bastante escasa y que también tenemos la capacidad para poder tomar decisiones y debemos. Está explicando por qué se ha hecho necesaria la segunda parte del manifiesto. O sea, si la realidad no fuera que las instituciones actúan de espaldas a la ciudadanía, no tendría lugar esta asamblea. No haría falta hablar de Tabacalera. Entonces, básicamente, el primer trozo del manifiesto da el contexto para entender por qué es necesario el segundo, nada más. Y lo realmente importante, si me preguntas a mí personalmente, es ese primer trozo. Y ya que estamos creando una dinámica nueva y estamos generando una serie de recursos humanos, no sé, ya puramente operativos también, ¿por qué quedarnos
en ese caso pequeñito, ¿por qué quedarnos en esa jaulita que nos... Bueno, vamos a discutir sobre la tabacalera? Vale, no, coño, ya estamos aquí. ¿Qué pasa si no funciona la tabacalera? ¿Qué nos disolvemos? Si yo no consigo mis objetivos individuales en ese espacio. Entonces, bueno, básicamente es esto. El manifiesto está articulado de esta manera. El primer trozo explica el segundo. El segundo es la consecuencia del primero. Y lo que nos une a todos es lo primero, no lo segundo. Porque hay gente participando en la plataforma que no está aquí, que está viviendo en Barcelona, en Londres, en Madrid. Terminé, perdón. Es que había más palabras, ¿no? Creo que primero... ¿Quieres levantar la mano? Sí, quieres tú. Que si la levanto y luego digo. Yo creo que el manifiesto es una puerta que se abre, no es un documento cerrado. Con lo cual, si los tres primeros párrafos son bastante genéricos, nos incitan al debate y a las propuestas mucho más en detalle, con lo cual no, creo que está bien. Solamente, Carmen y yo hablamos una cosita, que es el párrafo 3, donde se habla al final de trabajar en cultura como elemento sustancial para el desarrollo político. Yo creo que se puede interpretar mal por parte de los políticos, siempre que les den caña, pero me parece que por el desarrollo social. Yo quedaría con el desarrollo social. El desarrollo social. Es decir, sí, podemos entender, pero ojo, que la polisemia de la palabra política en estos momentos va hacia una dirección determinada. O sea, nuestros problemas en las ciudades es que las estructuras sociales se están movilizando mucho. Hay un ejemplo importante. Yo soy profesor de instituto. En mi instituto hay 23 naciones jugando en el patio. 23 naciones. En el Jimena 26, en el Jovillano 24. O sea, esta estructura social ni la olemos y está creciendo la ciudad. ¿Dónde va a habitar esa estructura social? Respecto a sus culturas, respecto a la cultura. Es una pregunta que nos estamos haciendo un grupo de personas que estamos trabajando este tema. Entonces, yo creo que la palabra política se puede interpretar como esa restricción de la política, cuando yo creo que lo que aquí hay un maridaje muy claro entre la estructura social y la cultural. Es mi punto de vista. ¿Había un turno? No, ya. Yo solo quería reivindicar la polisemia de la palabra política, que es una palabra muy bonita y no sé, siempre genera muchas fricciones y es una lástima, pero cuando hablamos de maridajes entre lo cultural y lo social, cuando hablamos de las 23 nacionalidades que conviven en tu instituto y en nuestras casas, estamos hablando de política. Organizar eso juntos es hacer política. Y a mí me parece que es una palabra que tenemos que reivindicar, que tenemos que recuperar y que es muy bonito que el manifiesto la recoja, porque creo que esa es una cosa grande que tenemos que cambiar. El miedo que han tenido, sobre todo en este país, ¿no? Muchas generaciones anteriores, la mía, a decir, no, es que a mí me interesa la política, yo estoy en política. Eso no quiere decir que esté en un partido, en eso que entendemos por política de partidos, o en el politiqueo, que aspira al poder o no sé qué. Esto es política, esto que estamos haciendo aquí. Y ya está, ya no digo nada más. Pero es una palabra bonita, deberíamos... ¿Había otro turno? Bueno, en realidad lo explicaste tú perfectamente. Yo era más que nada puntualizar eso, que entiendo que haya gente que lo asocie con partidos políticos, pero creo que es el momento de empezar a cambiar la mente de las personas, que la gente se sienta involucrada en esto. O sea, bueno, es que es más que nada lo mismo. O sea, eso no... Estás pidiendo la palabra. Nada, eso es un poco lo que dijiste tú, que creo que es el momento de empezar a meter, por eso veo bien meter la palabra aquí, que entiendo que mucha gente, me pasaba también lo mismo, que veía la palabra política y escapaba, pero es que realmente no es política de partidos ni de nada, es que la gente, los propios ciudadanos y ciudadanas tengamos un poco de palabra, ¿no? O sea que yo lo veo bien. ¿Había una intervención corta aquí? Sí, creo que es importante dejar claro, y bueno, si se lee un par de veces bien, queda clarísimo, que esa dicotomía entre la política al uso, institucional, partidos, etcétera, y el tipo de política que estamos haciendo está perfectamente reflejada en el texto. O sea, se habla explícitamente de política institucional y
se habla de un nuevo modelo de política. Entonces también quiero en ese sentido llamar la atención sobre eso, nada más. A ver, yo lo que creo es que está claro que tenemos que debatir el manifiesto, pero no dejan de ser unas líneas que explican lo que ha generado esta plataforma y lo que queremos hacer con esta plataforma y no más allá. O sea, no le veo un trasfondo que haya detrás de estas líneas. Si queremos recoger más cosas ya no es un manifiesto, ya es un dossier de todo lo que se está haciendo, de todo lo que estamos trabajando. O sea, esto es como una presentación, como decíamos, ¿no? Pues vamos a presentar esto a los medios, presentar esto, pero si no es que tenemos que hacer un dossier de lo que han trabajado un nodo, de lo que ha trabajado otro, semana por semana. O sea, esto es como una primera base. ¿Que alguien quiere modificar algo? Por supuesto, ¿no? Pero es algo sobre lo que a partir de aquí la gente no entienda lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y por qué? No, solo decir, a mí me gusta y es verdad que tiene que ser simplemente una cosa que sirva como punto de partida, como presentación, pero yo me parece que habría que añadir, aunque sea una cosa un poco prosaica, que queda muy mal, aparte de la política o de lo social, lo de formación profesional, lo económico. Quiero decir que el uso de tabacalera puede ser un punto de partida para cambiar el modelo de ciudad que ahora mismo es el de cachopo y despedidas de soltero. Eso va bien por ninguna parte. Entonces, en ningún momento se cita varias veces lo social y lo cultural, lo político, lo social y lo cultural, pero no lo económico, que ya sé que es una parte que a lo mejor puede ser un poco, pero que es fundamental. Hablamos de desempleo, de declive, cachopo. Ni siquiera el cachopo. Ahí va el cachopo. Igual que es importante reivindicar la palabra. Vamos a continuar con la intervención. En realidad, o sea, yo trabajo en cultura y el trabajo en cultura no es solo para el desarrollo político. Es decir, para el desarrollo político es limitar el desarrollo social, el desarrollo personal, el desarrollo de interacción. Por eso a mí que diga trabajar en cultura como un elemento sustancial para el desarrollo político es limitar a la cultura. No, al revés, semánticamente es al revés. Más intervención. Bueno, pero está bien saber que se puede. Yo creo que en el debate, toda esta, a mí me parece que está muy bien, evidentemente siempre es mejorable. La primera parte sí que puede llevar a un debate, que siempre es un pequeño conflicto y que está bien, porque tiene un posicionamiento. Y aquí, claro, se está hablando y estamos utilizando términos que es la política entendida de otra forma, lo social también aplicado, lo económico. Entonces yo creo que ahí es difícil, pero inevitable y necesario posicionarte en un planteamiento político que no sea excluyente. La ventaja es que esto es apartidista y debe seguir siéndolo. De esa forma nunca va a ser excluyente. Lo que no quita para que marque claramente, bueno, pues una plataforma de participación ciudadana y bueno, yo creo que ahí es donde se tiene que llegar a ese gran acuerdo común que también es inevitable si va a votar todo el mundo que quiera participar. Sí, no, que quizá yo lo he entendido mal, pero vamos, lo que comentabas, yo no entiendo que tal como está redactado el texto se ciña lo cultural solamente a lo político, sino que habla de lo cultural como una forma de transformar lo político, pero no lo limita solamente ahí, sino simplemente lo menciona como una herramienta. Yo pero no menciona lo demás. Ya, pero yo no creo que sea... Bueno, pero en el primer párrafo, por ejemplo... Hagamos el impasse, vamos una propuesta. Hagamos el impasse. No tiene mucha importancia, pero podría quedar así. ¿Puedo hablar? Perdón, ¿había alguien por ahí que quería intervenir? Igual no... En vez de dejar... Estáis cerquita, ¿eh? Dejar la palabra tan sintética. En vez de dejar la palabra tan sintética, puede ser como política, y podemos aquí, ya digo que la polisemia puede ser tremenda, podemos estar hasta mañana, lo que intentemos por política, podríamos decir desarrollo de nuevas políticas públicas. ¿Por qué tenemos que adjetivar la palabra política? ¿Y por qué tenemos que restringirla a un espacio pequeñito en nuestra actividad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Quiero decir, si es que esto que estamos haciendo es política, no estamos
no estamos hablando de nada raro, o sea, estamos tratando temas públicos, de temas sociales, temas que estamos unidos por un sentido común, ¿no? Básicamente, aquí hemos acudido todos para reclamar un espacio de participación y lo estamos teniendo. Y eso es lo único que pone el manifiesto. Pero tenemos que trascienda Tabacalera, o sea, que no solamente se quede en Claro, Tabacalera. sí, Triunfe o no triunfe Tabacalera, que esta plataforma siga funcionando. Cuando hablo de un espacio de participación me refiero a un espacio donde... No, un momento, no os quiero interrumpir, pero es que si hablamos diálogos así, rompemos la estructura de... A ver, yo creo que en el manifiesto no se intenta imponer una idea de cultura restringida a lo político, sino hablar de que la actividad que se está produciendo en la Asamblea es política en el sentido de que es una especie de interfaz ciudadana con las instituciones y los espacios, ¿no? Entonces, yo entiendo que cuando se dice que la cultura es un elemento sustancial para el desarrollo político, lo que se refiere es que esta actividad, la actividad de la plataforma tabacalera, es en sí misma política, es una actividad de organización ciudadana. Lo cual no quiere decir que los proyectos que soporte Tabacalera tengan que ser necesariamente restringidos al terreno de lo político en el sentido que se les da la palabra, ¿no? Entonces, yo sí entiendo, por ejemplo, a la hora de hablar con la prensa en relación a las reacciones que puede haber desde los partidos, que política puede tener problemas por la palabra y las connotaciones, pero no pienso que necesariamente imponga nada sobre las actividades que pueda soportar la plataforma. Bueno, ya está. Había otra intervención aquí. que más o menos me acabas de pisar, pero bueno. No, yo resumiendo un poco, y no me quiero repetir, vamos a dejar el miedo un poco a la palabra política. Está ahí, yo no veo ninguna connotación, no creo que limite, es más, creo que abre. Y lo que sí, que esto tiene que ver con una propuesta que habíamos hablado antes, que es un poco, aparte del debate, qué queremos nosotros de la institución y qué podemos aportar. Queríamos hacer un punto luego a los puntos de final, de nuevos pasos. Entonces yo creo que en ese tipo de encuesta que se puede reflejar eso, pero no tampoco pararnos el debate en el significado de una palabra, porque creo que está claro que no va con ninguna connotación ni es limitante. Entonces, bueno, genérica y herramienta, nada más. Sabes que en el manifiesto sale más veces la palabra social, cultural y barrio de Cimavilla más veces que política, o sea, le estamos dando vueltas a una palabra que no... Bueno, igual, podemos, de los puntos que se han discutido, podemos votar si estamos de acuerdo o no en hacer esas modificaciones y luego votar en general. ¿Qué modificación? Podemos simplemente votar si hay el manifiesto... Si hay una mayoría de noes, pues revisamos y vemos en qué revisamos. Vale, pues si os parece, votar quién vota que sí al manifiesto y quién vota. Tú votes también, hombre. ¿Estás de acuerdo? Si no lo va a recontar. ¿Quién? Que desde atrás que queda todo. No sé qué cuenta, ¿eh? Está durmiendo. No se entera mejor. ¿Alguien está contando? Creo que son 37, pero igual conté mal. ¿Quién vota que no? ¿Quién vota que no? Podríamos haber hecho prueba por Dos votos que no. ¿Abstenciones? Abstenciones. 4. Pues quedan los que voten que no, igualmente, que manden por mail las mejoras para que las encuestas. Sí. Claro, yo creo que es Sí. A ver, fundamentalmente estoy de acuerdo prácticamente con todo el manifiesto. El motivo de la abstención en este caso viene porque hay unas propuestas que se recogieron en mi barrio. Entonces, a mí me gustaría conocer antes esas propuestas y que quizás se pudieran añadir al documento. Las propuestas son propuestas de uso específicas, mientras que el manifiesto en realidad lo que trata es de recoger... Sí, pero es que en el manifiesto lo veo como un poco light en lo referente a lo que es, digamos,
el uso de tabacalera por los vecinos del barrio. A mí entender que está un poco como de pasada, ¿no? Transporte público y atención sanitaria. Bueno, lo veo un poco... Es un primer acercamiento. Yo por eso estoy explicando los objetivos de la atención. En general estoy de acuerdo con todo el manifiesto, pero sí, como vecina me vais a disculpar, pero sí noto aquí un poco falta que Yo creo que después del manifiesto hay que hacer el proyecto. Simplemente era también para explicar un poquitín por qué voté que no, porque tampoco estoy muy de acuerdo con el proceso ante el cual se generó el documento, porque me parece que yo estuve presente en la primera reunión, en la segunda no pude asistir por problemas, por razones personales, y en la tercera me encontré con un manifiesto ya redactado, ¿no? Que incluso me parecía que no existía la posibilidad ni de debatirlo, ¿no? Que luego se produjo ese debate y de lo cual estoy contento, ¿no? Pero mi voto en contra pues no porque no comparta, que comparto, aunque parezca paradójico, comparto la mayor parte del texto, ¿no? Pero sí que veo que falta un enfoque, igual que dice, de algo más concreto quizás, y también veo que puede haber gente que a lo mejor su interés en esta plataforma sea simplemente poner en marcha su proyecto artístico, y no cualquier otro tipo de cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no está tan interesado en el tema del desarrollo político, desarrollo cultural, social, no porque no le interese, sino porque él quiere centrar sus esfuerzos o ella en ese proyecto que tiene, ¿no? Entonces yo lo veo demasiado genérico, aunque digáis que es un punto de partida, y vale, lo acepto, pero quizás le veo falta de concreción que puede quedar excluida gente que, mira, no, es que lo que quería poner un taller de escultura, a mí que me cuentas de política, de desarrollo social, si con mi arte ya hago política, de desarrollo social, ya hago... El arte en sí mismo es una forma de participación, ¿no? ¿Entiendes? Sin embargo, no aparece aquí nada relativo a eso. Por ahí van mis posteriores, ¿no? Pero bueno. Nosotros cuando empezamos a hacer esto, o por lo menos yo cuando empecé a hacerlo, y luego por las manos que pasó el manifiesto, la idea era hacerlo voluntariamente casi lo más laxo posible para que cuantos más estuviéramos identificados con ellos mejor. Y el tema de la mención de lo de transporte público y sanidad, incluso en el hipotético caso de que saliera adelante Cimavilla, la tabacalera en sí, sobre el transporte público de Cimavilla, poco o nada iba a poder hacer. Otra cosa es que sea un sitio desde el que se dé voz a ciertas peticiones sociales, y otras cosas sí pueden ser directamente solucionadas. Pero el tema es un poco eso, intentar lograr un equilibrio entre algunas acciones directas sociales que se podrían cubrir, que podrían ser mencionadas explícitamente aquí, y para otras que excedan esto, dar eco y repercusión, pero yo creo que el equilibrio está un poco ahí. Y otra cosa que también se comentaba es esto, la idea de que esto, que parece que lo estamos vinculando exclusivamente a tabacalera, y salió antes, y no es algo que tenga que ser. Si nos dicen que no tabacalera, pues hay otros sitios en Cimavilla, hay otros sitios en todos los barrios, pero desde luego yo, volviendo al tema de política, es una palabra que yo no usé por no pisar estos charcos, pero veo que se ha incorporado, y aunque yo cambiaría sus cosas, pero en general yo estoy de acuerdo con el tono y creo que es una palabra necesaria, ¿no? Quiero un poco explicar, bueno, creo que antes mencionaste que estabas en el nodo de interlocución. Vale, pues él, bueno, en la reunión que hubo aquí de trabajo, al margen de que no hayáis podido asistir, o sea, él se encargó de redactar el primer borrador, pero no quedó cerrado a él solo pasa a otra persona para que lo modifique y queda entre dos personas. Él lo envió a interlocución, todos pudimos opinar, todos pudimos modificar, o sea, entiendo que a lo mejor no estás pendiente del mail o X. Es un doc, es un archivo abierto. Estábamos solos en el debate. Bueno, lo que quería decir con esto es que no fue algo cerrado ni algo a dedo, o sea, podías haber... Hubo gente que lo pintó con colores distintos. Sí, exacto. O sea, hubo varias ediciones. No sé, o sea, igual hay que ponerlo con lucecitas y tal, pero me refiero que todo el mundo puede... Perdón. Me refiero que todo el mundo podía haber escrito, no... O sea, lo digo más que nada por lo que dijiste de... Como que de repente te viniste aquí y te encontraste con el cosu hecho. O sea, no fue así para nada. Entonces, era por aclarar eso, ¿sabes? A ver, yo lo único que voy a decir es que yo nunca me desconté a favor de... Por eso me estuve. Yo vengo de un barrio que, bueno, que sí tiene espacios públicos muy afalladizos, pero que somos los campeones de la contaminación y la calzada. Bueno, entonces estoy en la plataforma anticontaminación. Yo sí recibo todas las comunicaciones de voz, o sea, si no voy recibiendo. No fui a las otras asambleas por cuestiones personales,
Entonces hoy si vine fue pues porque evidentemente lo de la tabacalera allí que hago y es sangrante, como mínimo sangrante. Y de paso, bueno, también muy guapo lo de Carolina, que está haciendo una investigación y también eres mujer. A lo que voy, una cosa no quita la otra, explícame. A mí también me interesa mucho la tabacalera, porque yo no sé si os acordáis que yo fui una de las que puse, yo estoy en una asociación cultural que hacíamos cuentacuentos, yo como escritora, y hacíamos, una de las propuestas era recuperar actividades lúdicas, danza, teatro, incluso el cine que no es que se llevara a laborar la gente, y si no tienes coche pues no puedes ir a laborar con un fix, y luego, bueno, todas las actividades a unos precios y después espacios, como decía este compañero, bien, para kilos de Cisaro, para colectivos. Encuéntrame también con esta propuesta de la problemática de la degradación de Cimavilla. Entonces, todo y factible, o sea, todo sería esto y todo y importante, y si se podía posibilitar eso, la recuperación. Una cosa no quitaría la otra, evidentemente, porque si por igual la tabacalera y ponerla pues eso, al servicio de la danza, del teatro, del cine, de las actividades lúdicas, una propuesta que yo hice también en la Plaza Actuarias, hacer cuentacuentos, actividades lúdicas, y bueno, todo esto, y el cine, el FIX, una parte traerla aquí, y no tiene que ser la secretaria laboral, cada quien tiene coche para quien no tenemos. Bueno, eso hay una cosa por el medio, no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, pero bueno. Pero también encuentro eso, lo que dice, por ejemplo, y es sangrante que no tenga, o sea, y es indignante que el centro, porque yo antes de jubilarme, pues soy de la sanidad, y es indignante que personas muy mayores se tengan que ir hasta la Puerta de la Villa porque no hay un centro de salud cerca, porque esto es indignante. Les hablo para los rapaciones y rapaciones, aunque está menguando la población, pero también lo hay. Transporte público, ¿por qué no? Porque no puedes un autobús subir por la calle Óscar Olavarría y dar la vuelta por Honesto Batalón, y es factible, ¿no? Entonces, todo es mejores, todo lo que sea mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Cimavilla, estoy de acuerdo. Pero también me estuve por esto, pero de todas maneras, o sea, una cosa no quita la otra. Quiero decir, ¿qué priorizamos? ¿La tabacalera o el barrio? Vamos a intentar vamos a resolver la cuestión que había. Me dejáis dar un par de réplicas. Había un turno aquí y... Sí, es el turno que tenía. Respecto a las abstenciones y a todo ese tema de Cimavilla, en realidad está encapsulado en el manifiesto también. O sea, el que todos estos comentarios que tengáis que hacer con respecto a cómo se está gestionando los recursos de este barrio necesitan un canal a través del que llega al ayuntamiento. Eso es lo que pone el manifiesto que queremos hacer, básicamente. O sea, queremos recoger esto y llevarlo allí. Estamos creando ese canal para hacer esto, básicamente. Entonces, bueno, van un poco por ahí los tiros, ¿no? Sin bajar a lo específico, sin plasmar en el manifiesto cuáles son las necesidades específicas que estamos estudiando, estamos consultando ahora mismo. Eso aparecerá en un proyecto posteriormente. Esto es con respecto a lo que comentabais por ahí atrás, creo que sois César y Carlos, me parece. A ver, para montar un local en el que hacer tus talleres y tus cosas, no hace falta escribir un manifiesto. O sea, vas, lo solicitas a donde haga falta y ya está. Hay espacios en el antiguo instituto. Esto no es un espacio de conversación sobre lo mío y lo que necesito y lo que quiero. Estamos aquí juntos por algo, ¿no? Entonces, bueno. No está muy claro, como la gente no lo tiene tan claro, ¿eh, José? Ya, parece que no. Parece que no. Yo quería hacer una puntualización con sin embargo, sí que este es un espacio en el que, y de hecho lo vamos a hacer, que está en el orden del día, vamos a recoger propuestas de todos. O sea, aquí realmente, independientemente de que estéis de acuerdo o no con el manifiesto y con el verdadero motivo por el que se monta esta plataforma, independientemente de eso, sí somos un canal también para recoger vuestras propuestas. Entonces, bueno, no pasa nada, no estáis... Si el manifiesto no refleja la manera en que te has acercado al proyecto, no pasa nada, porque si la manera de acercarte al proyecto es la que comentábamos, pues no te hace falta un manifiesto. Entonces, bueno, había... Yo era realmente sobre un poco las abstenciones, es decir, o sea, no nos vamos a reunir con el ayuntamiento o con los grupos políticos simplemente llevando esto, o sea,
Imaginaros que junto con esto va detrás todas las propuestas vecinales esquematizadas que ya están recogidas y estamos procesando, todas las propuestas de usos que todavía no estamos recogiendo porque hasta que no llegue ese momento sería una locura. O sea, las propuestas vecinales están, no hace falta que estén aquí todas escritas porque son muchas, pero van a estar, están recogidas. O sea, aunque tú solamente veas aquí o veáis que hay un par de... Esto es un esqueleto de lo que va a ser todo. Bueno, es que puede ser avasallador toda la información que puedas llevar a cabo, ¿no? Vamos a hacer la última ya para pasar al siguiente punto porque se nos va a hacer muy tarde. Bueno, yo a colación de vuestra puntualización de yo quiero tener un proyecto artístico aquí y soy escultor y con eso yo estoy haciendo política, bueno, pues básicamente es lo que se está diciendo ahí, de otras formas de hacer política también, simplemente, evidentemente si estáis interesados en esto es porque lo queréis poner en común, no es un individualismo extremo. Entonces, claro que se pondrá en común y ahí, con la forma en la que uno corta el pelo, en el que otro vende tomates y en el que otro atiende a los enfermos y cada uno hace esculturas, se está haciendo política. Y un poco ese tipo de política es la que se quiere un poco potenciar desde la plataforma y que eso, que la negativa no sea un distanciamiento, que todo lo contrario, que anima a participar porque claramente está abierto. Y lo del documento, a mí me llegó a dar la vara. El documento en el mail. Joder, el documento en el mail. Entonces, igual que por cualquier cosa pero se queda esa sensación de... ¿Está cerrado? Bueno, está claro que ha habido algún tipo de problema técnico con los correos que hay que resolver. Esto podemos hablarlo después de la asamblea. Y aunque bueno, sí que yo sé que han llegado muchos correos a casi todo el mundo, entonces bueno, es inevitable que pase. Vamos a pasar al siguiente punto porque es tardísimo y ya se está yendo mucha gente. Entonces, bueno, vamos hora y media, todavía queda media hora. Entonces, el siguiente punto del orden del día era proponer nuevos nodos. Durante el curso de esta asamblea se ha propuesto hacer un nodo de prensa para hacer como una interlocución específica con la prensa. ¿Qué tal? Pero aparte del tema de Facebook, ¿habéis pensado en hacer una web? O sea, es que tengo en la cabeza, por ejemplo, una iniciativa que no sé si conocéis que se llama Espacio Vecinal Arganzuela, que están trabajando mucho con el mercado de frutas y verduras Delegación Madrid y la página web que tienen es una pasada porque no solo hablan de lo que hacen ellos, sino que de la gente que les apoya, de todas las actividades que hacen y como canal de difusión. Yo entiendo que ahora pues está como vertebrándose un poco la estructura y estáis dando de contenido a la iniciativa. Pero bueno, un poco para, si hay alguien que se le dé bien lo del tema de las webs y todo eso, pues pensar también en un canal de difusión que haga incluso como de repositorio, ¿no? De todo lo que se va haciendo. Yo es que en Facebook vi un enlace a una web, perdón, pero cuando pinchas el rápidamente, antes de intervenir, ¿hay alguien aquí que trabaje en tecnología de alguna manera? No, ¿verdad? Lo digo porque es que realmente creo que ahora mismo en la plataforma la única persona que está vinculada con ese sector soy yo y es demasiado trabajo para mí todo. Estoy haciendo lo que puedo, pero es urgente que... Yo podía ponerme en contacto con una persona que podía... No te lo aseguro, contestaría, bueno, quiero decir que después de pasar este puente, estas cosas, al día 4, ¿no? Como día el martes, entonces envié un correo un correo, entonces digo sí o no, pero también no depende de mí. Vale, yo propongo crear un nodo de tecnología, en el que estoy yo solo, y os animo a que si conocéis a alguien que quiera abrir con un nodo de tecnología, soy el portavoz también, entonces... Bueno, somos dos, José. Somos dos. Ah, Chechu. Vale, tecnología. Volvemos al tema... Había un turno más. Si vamos a hablar del tema de las jornadas o no, si hablamos de hacer algo ahora, lo dejamos para Prau de momento. Sí, yo tenía una idea de un nodo que es un nodo que se encargue de asegurar que los proyectos que se proponen en uso se lleven a cabo, como un nodo de producción. Que sería ejecución. Producción. Sí. Como de producción, sí, alguien que un grupo que se encargue de coger los proyectos propuestos y
y encontrar vías de financiación, vías de... Pero para eso todavía... Yo creo que ahora no. Eso es un poco precipitado. Un poco precipitado. Ahora producción de jornadas, y gracias. Las jornadas. Sí, yo creo que ahora no, pero que sí que hay que tener en cuenta y hay que tratar también. En ese nodo habría otra cosa, aparte de gestión, tendría que entrar también temas legales y demás. Y ese grupo hay que tenerlo en mente. Igual no hace falta ahora, pero hay que ir fabricando. Y no está mal lo de ir, aunque solamente sea pensar en la financiación, sí, para no dar por hecho que toda la financiación va a ser estatal. Esto pertenece a gestión también. Sí, porque con lo de nuevas políticas públicas, con esa puntualización, claro, ahí son públicas, son estatales y ya suena a línea de financiación del ayuntamiento o de la comunidad autónoma. Hay muchas vías, crowdfunding... Sí, pero que mucha gente no tiene en cuenta y que yo creo que estaría bien, que lo público puede ser una parte, pero puede haber otras vías. Vale, bueno, podemos cerrar entonces el tema de los nodos, si no hay nadie más que quiera intervenir, y pasamos al siguiente punto, que es... Hay determinadas propuestas para hacer a continuación que se proponen desde los nodos. Si puedo hacer yo la intro, si quieres. Sí, porque tú tienes la lista. Sí, es básicamente contaros qué son las siguientes cosas que vamos a hacer, consensuarlas un poco, ver si alguien tiene algo que decir al respecto, si tiene alguna idea que aportar. Entonces vamos a hacerlo ágilmente porque vamos muy mal de tiempo. Os voy a contar un poco lo que se está haciendo desde los distintos nodos, que básicamente... En el nodo de Cimavilla se están empezando a organizar unas jornadas que habríamos planteado la posibilidad de que coincidieran con San Juan, con la hoguera, para visibilizar el proyecto y a la vez quizás invitar a gente que pueda venir de otros proyectos similares que nos puedan inspirar, a que nos den unas charlas. Se habló incluso de hacer una comida popular. Hacer una comida popular. Sí, yo hablé... Bueno, la hoguera todavía no está aprobada por el ayuntamiento como tal, pero dan por hecho que el permiso lo van a tener y van a poner una barraca. Entonces nos saltaríamos ese permiso de tener que pedir para hacer una comida y la podríamos hacer allí directamente. Hacer algún tipo de actividad allí por la tarde antes de la hoguera. Sí. Bien, repaso rápido. O sea, luego tenemos en marcha esa línea de trabajo que sigue avanzando, que es la de generar esa base de conocimiento un poco sobre... bueno, estamos hablando con gente como Carolina y ha habido algunas otras personas que se han puesto en contacto que nos quieren ofrecer también su experiencia y conocimiento, que bueno, documentación, el informe patológico del barrio, de la creación de la base de datos de asociaciones, colectivos, etc. Seguiremos recogiendo propuestas de usos tanto dentro como fuera del barrio. Pensamos a lo mejor en empezar, esto es una encuesta, no es realmente una herramienta de toma de decisiones, es un ejercicio de tomarle el pulso a la ciudadanía y ver qué cosas necesitan o a qué cosas aspiran a la hora de pensar en el edificio. Y básicamente esto es todo. Si hay alguna propuesta de nuevas tal... No, habíamos hablado en el de gestión, o sea, aparte de interna de usos, habíamos pensado una encuesta que pasaremos, que la redactaremos un poco más, aparte de esto, de qué queréis. Yo quería un poco saber qué quiere la gente, qué espera la gente del grupo y un poco también qué puede aportar al grupo. Que lo haremos un papelín, lo pasaremos y un poco para unir un poco lo que es el grupo también, pues conocer todas las opiniones, ¿no? Y luego no tener que estar aquí con lo mismo de yo quiero esto, yo quiero lo otro y qué aporto, voy a ir al nodo. Bueno, pues mira, solo tengo tiempo para esto. Pero así ya nos conocemos un poco, y que lo hablamos antes, y bueno, generaremos un papel que lo pasaremos también por correo y ahí cada uno se hace 5 porqués de por qué estoy, por qué... Sí, hay que pensarlo un poco, tampoco porque bueno, yo puedo esperar, pero hay que ser un poco más reflexivo. Entonces pasaremos el papel. Vale, bueno, si tenéis alguna propuesta de algo para llevar a cabo en los próximos meses, semanas. Yo en algún correo os comenté que había estado en una experiencia que están haciendo en Madrid, que además es que colaboré con el colectivo que lo estaba organizando, se llama La Liminal, son 2 chicas que provienen del mundo de la gestión cultural y bueno, las ayudé un poco con el tema de la documentación. Era un recorrido por el lavapiés de las Cebarreras. Entonces se trataba de visibilizar, ellas siempre tratan de hacer recorridos urbanos, pero por barrios que realmente no tienen, digamos, visibilidad en la oferta turística de Madrid.
O sea, Madrid es el Madrid de los Austrias, etcétera, ¿no? Entonces, pues siempre eligen barrios obreros y además como tenemos eso como desde la perspectiva de género. Estuvo muy bien porque yo vi que tenía muchísimo éxito, eran unos recorridos en los que además interactúan con los participantes, ellos como que retroalimentaban también el contenido de esos recorridos y era una forma como que de que la gente entendiese ese contexto urbano desde, digamos, la imagen de que la fábrica articulaba realmente las dinámicas de ese barrio cuando estaba en funcionamiento y que a su vez el que las cigarreras estuviesen ahí también influían un poco en el tejido social del barrio. Entonces yo realmente, bueno, pues por el tema que yo he estado viendo y tal, es una realidad que se repite, que es común en todas las tabacaleras. Aquí pasaba lo mismo, aquí pues había pescadores, mujeres de pescadores, comerciantes, estaban las cigarreras eran un colectivo que se unía mucho con el barrio, bien fuese porque tenían amistad con el tendero al que le compraban el pan de la que salían del trabajo, bien fuese porque... Claro, bueno, se fiaba, bien fuese porque a una le murió el marido en la mar y entonces hacían una colecta para darlo. Entonces, realmente es una historia que forma parte del pasado del barrio, pero que no se debe olvidar. Y yo una cosa que he comprobado en Patrimonio es que cuando la gente entiende y conoce la historia del lugar en el que está, realmente como que se apropia de él, lo hace propio y entonces como que se muestra más colaborativo, ¿no? Y más receptivo a intentar luchar por él. Entonces yo pienso que en esas jornadas algo así se podría hacer, que intentar explicar o hacer unos recorridos en los que la gente pues pueda hilar un poco el relato del barrio de Cimadilla con, digamos, la relación del edificio de Tabacalera, que no era importante solo como edificio, sino también un poco con la interacción que tenía con el tejido social, ¿no? Hay una experiencia muy interesante en estos momentos en Barcelona que se llama Observatori de Vida Cotidiana. Está organizado por gente que viene de ciencias políticas, todas mujeres, y es una gran plataforma de lo que pasa en una ciudad como Barcelona, que realmente están ocurriendo sucesos y bueno, como que no hay foros donde se exponen, La Vanguardia no los va a publicar, ni el periódico, ni nadie. Entonces, este observatorio sería interesante conectar con esta gente, porque bueno, está muy cerca nuestro amigo Abril, está muy cerca, que fue el que le pasó el contacto, y yo creo que está funcionando, bueno, está muy vinculado al ayuntamiento, no está vinculado al ayuntamiento, para que veáis la palabra política como se desliza, ¿no? Tienen proximidad al ayuntamiento en el sentido que les dan cancha, ¿no? El observatorio este observatorio da mucho juego, ¿no? A mí me parece una cosa, yo no he tenido la oportunidad de mirar todos nuestros papeles, lo haré, pero a mí me parece una cosa muy interesante ahí. ¿Qué está pasando en estos momentos en la Tabacalera Donosti? Que es muy interesante lo que está pasando, ¿no? Es decir, hay los procesos que podemos estar hablando mucho tiempo de ellos, los procesos, y después hay un proceso de financiación. Ucha por una parte y por otra parte la Diputación Foral de Guipúzcoa ponen el 50%, ponen el 50 y el 50% de todo el proyecto, ¿no? Aparte de conflicto laboral importante, ¿verdad? Sí. En relación de un poco las financiaciones y ver hacia dónde se lleva, que también luego podemos correr ese riesgo. El primer año hubo mucha abundancia en Tabacalera Donosti y ahora... sí. Bueno, de todas maneras, la Diputación Foral de Guipúzcoa, sabéis que tiene el 25% del todo el presupuesto de Euskadi, o sea que tienen bastante dinero como poder... No, la propuesta es ver el modelo que en estos momentos Tabacalera, Donosti están trabajando en cuanto a las perras. ¿Cómo van a gestionar esto? ¿Cómo va a ser el año cero? Porque hay un año cero de poner a funcionar esto. ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas que están teniendo en estos momentos, ¿no? Y cuál es el proyecto, y perdonad, sí que hay proyecto político detrás, sí que hay proyecto político en Tabacalera detrás, y solo faltaría, sí que hay proyecto político detrás. Con lo cual, bueno, son dos experiencias que en estos momentos están muy bien aquilatadas para seguir analizando, ¿no? La tercera es el New Museum, que acaba de abrirse en Sintra, que no es un museo al uso, ni mucho menos, y nos da pistas por dónde vienen los tiros.
el tiro del mundo de la imagen y toda esta... Es una cosa totalmente diferente, muy bien pensada. Hay un equipo de nuevos museólogos portugueses, casi todos trabajando en esto, y que no ocupa el museo en el sentido de formato de toda la vida, ni mucho menos. Es otra cosa. Yo, esos tres cositas, si pudiéramos hablar con ellos, en el sentido que nos intercambiamos cosas, nos intercambiamos cromos, lo poco que tenemos y lo que tienen ellos, para poder leer sus textos y poder leer sus cosas, ¿no? ¿Había más? Yo es que ya perdí un poco el hilillo, pero a ver, ¿se me ocurre? No, el hilillo de lo que iba a contar, porque ahora, claro, cuentan cosas tan interesantes, sobre todo lo de Carolina, que es que me encanta. A ver, yo no sé si nos podrías decir, de España, ¿cuántas tabacaleras están ahora mismo ocupadas como centro sociocultural? Como centro sociocultural, a ver, a empezar, tengo que hacer el relato. Yo estudio 12, que eran las 12 que surgieron desde el principio del monopolio hasta una sociedad que lo gestionaba después, que era la Compañía Arrendataria de Tabacos. Ahora mismo, en temas culturales está la de Alicante, pero parte de ella, porque Alicante actuó de oficio el organismo que pertenecía al gobierno valenciano y consiguieron protegerlo, porque iban a cargarse muchas cosas como pasó aquí. Entonces consiguieron proteger el complejo entero y se han ido rehabilitando pequeñas partes en función del presupuesto que tienen. Se han rehabilitado 3 naves, ahora recientemente lo que era el secadero, el edificio principal está... Pero a mí lo que me interesa más saber es un poco en qué se han reconvertido, quiero decir, una antigua fábrica que dio vida al barrio, como en este caso, como lo que tú mencionaste, es similar la historia de aquí con la tabacalera, es que realmente era lo que proveía al barrio de un practicante, de lo que ahora no se tiene. A ver, y como saben, este caso de Alicante está muy bien porque... No, pero a ver, yo iba un poco más a ¿en qué se han reconvertido? Centros de interpretación, porque yo para eso tengo un ponente interesante que habla de temas de turismo industrial y de cómo se han reconvertido en focos de interés las antiguas tabacaleras, que a lo mejor por ese lado también podemos encontrar un... Resumiendo muchísimo, intervenciones que se hayan completado, digamos, que se haya recuperado todo el complejo, hay pocas. ¿Por qué? Porque son muy grandes y todos son de titularidad pública y generalmente, pues estábamos hablando ahora del tema de Kutxa, que entre otra financiación implica que el proyecto de uso cambia. Perdona, ¿puedo hacer una intervención sobre esto? Creo que es súper interesante, evidentemente, una raya de la tira, de la pera, que no podamos hablar de ello más, pero es que es ya casi la hora. Esto que propones, o sea, yo creo que es contenido muy adecuado para las jornadas que están... pues yo creo que podemos discutir el trabajo ya específico. Nos juntamos unos cuantos, aunque sea de la corrada, donde sea ellos. Además. Tú a las jornadas, podrías asistir a las jornadas. ¿Por qué no vienes? Que me avisáis, pues si puede asistir sería muy interesante. Igual es el San Se propone crear un nodo específico para organizar las jornadas y poder estructurar todas estas propuestas. No sé si alguien está dispuesto a ser portavoz del nodo. Yo te había comentado está Yomar, el chico de los festejos. El chico que lleva la asociación de festejos, que es un poco el que ha empezado todo el tema de la hoguera y con el que yo le he dicho, oye, estamos pensando esto, tal, un poco que participe él. Claro. Bien, a ver, yo dentro de un par de semanas puedo poner un poco lo del nodo, pero ahora no. Si alguien quiere, yo creo que es un pepinazo, de cara también a luego comunicación. Porque el tema de las cigarreras, bueno, mira, con lo de Take Out Walk y la psicogeografía que hicieron por Lavapiés, hicieron unas rutas guiadas por el barrio de Lavapiés conectando con distintos pasajes de la historia del barrio. Y aquí se podría hacer algo parecido dentro de las jornadas para reivindicar el carácter sociocultural de lo que fue la tabaquera y lo que puede ser en el futuro. Entonces yo creo que ahí es una forma de ir haciendo ya muy bien. Yo lo de la visita me interesa. ¿Había un turno? Si se organiza ese módulo, yo me voy a la garganta también. No podría estar por lo de prensa, pero sí que he sido durante años guía aquí de arqueológicos y de Cima de Villa y de tal, con lo cual tengo un mogollón de
de info y palique. Hay que trabajar con el nodo, pero Sí, bien. Miembros del nodo, ya. Vale, ya está. Que levante la mano quien quiera formar parte del nodo de jornadas. Vale, por aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Que alguien lo diga. Nosotras Un portavoz éramos dos. que se encargue de registrar a los demás y pasarme a mí los contactos para crear la lista de correo y ponerme en contacto. ¿Quién quiere ser el portavoz? No, joder, Yo mismo. No, Si alguien quiere otro, si no quiere nadie, voluntario. Sí, un voluntario más para ser portavoz de ese nodo. voluntario. Apuntado. Si queréis formar parte del nodo de jornadas, habléis con Pablo y le paséis un correo para recoger los contactos. Vale, vamos cerrando ya esto. Si os parece, la exposición sobre la tesis de Carolina, perdona, si queréis la exposición sobre tu tesis, ahora que parece que está incorporado a lo de las jornadas, podemos aplazarlo para ese tipo de... Y si podemos ahora intentar cerrar, si que tenéis alguna propuesta más o algún comentario a las propuestas anteriores o algún tipo de intervención abierta hasta estos momentos, si no ya podemos cerrar la asamblea. Yo tengo una pregunta, volviendo al principio de lo que hablamos de todo, que es importante. Si el ayuntamiento pasan 2 semanas más y sigue sin decir nada, ¿qué vamos a hacer? Porque esto queda muy bonito hablar así, pero habrá que empezar a pensar algo, porque esto lo empezamos solo hace 2 meses. Realmente la independencia no te Esa es la teoría, vale, la práctica. La práctica es, en mi opinión, esto, que si el ayuntamiento de verdad no va a escucharnos, sí que tantear la posibilidad de reunirnos con otros grupos políticos con la oposición al completo, y sentarnos a hablar con la oposición y ver qué se puede hacer para que la oposición plantee una junta, ¿no? Donde se tienen que plantear estas cosas, porque no hay interlocución con nosotros, ¿no? Eso irá con las jornadas. Yo creo que si no hay respuesta a las jornadas puede hacer una presión maravillosa. Sí, una forma muy bonita. ¿Puedo acabar lo que Que yo creo que antes también había que decidir lo que decíamos al principio de vamos a empezar a utilizar la prensa ya, si no, vamos a hacerlo todo que coincida con jornadas, ¿cómo? Eso todavía, yo no sé si se ha llegado a un acuerdo respecto a eso. Te respondo desde interlocución. Yo creo que una vez que este manifiesto aprobado, que ya lo está, ¿no? Vale, pero podemos empezar a moverlo a través de la prensa, que a su vez comunique. Por eso digo. No. Solo mover. Si no hay respuesta, entonces por eso debo marcar los tiempos. Sí, hacer saber que no ha habido respuesta. Que no ha habido una respuesta y que se está planteando la posibilidad de no organizar unas jornadas. No, además lo bueno es primero anunciar lo que se está haciendo, ponerlo en conocimiento público, justo ir haciendo... Paso a paso con estas cosas. Muy bien, sí. ¿Os parece bien votar esto? Si queremos Sí. transmitir a la prensa. Espera, le doy la palabra. Maneras, creo que querías... No, ya estaba dicho. Vale. Bueno, ¿alguien quiere intervenir para responder a esto o podemos ya...? Bueno, sí, nada, yo ponemos con el... Vale, pues... podemos ya desde el propio nodo de interlocución. Sí, en marcha. Sí, lo digo porque, bueno, si en algún momento se toma una decisión y alguien tiene algo que decir, pues una asamblea. Y sabéis que hay un proyecto de investigación ya publicado de 2 historiadores de Gijón, Luis Arias y Ángel Mato, ¿no? Ángel Mato, bueno, pero no es bueno, buenísimo, sobre la tabacalera. Aquí manejamos el libro también, que es no sé si es el ¿no? Sí, y además son gente muy accesible, ¿eh? Muy accesible. Luis Arias es muy accesible. El libro lo tenemos, tratado figurando por nosotros. Dentro del nodo de jornadas podéis discutir este tipo de cuestiones. Miembros del nodo de jornadas, con Carmen, a darle vuestros datos, mail, teléfono y nombre completo. Y miembros del nodo de interlocución, nuevos miembros que quieren cargarse el tema de prensa, hablar con Alfredo. Muchas gracias por asistir. Y hasta la próxima.